que si un pecador se atrinchera, o sea, se pone terco en su propia percepción, no lo podrá mover a menos que le llegue la luz. Yo le estaba compartiendo a un preso y el preso me decía, porque yo le decía, ¿qué impide que te arrepientas hoy mismo? Y él me decía que no lo puede hacer. Le dije, está dentro de tu poder hacerlo, como no hacerlo. Digo, no lo puedo hacer porque todavía me llegan muchos pensamientos hacia la maldad. Todavía me llegan muchos pensamientos hacia hacer lo malo. Eh, Le di el beneficio de la duda de que quizás estaba siendo hostigado por algún demonio. Es alguien, tiene un delito grave y está en la cárcel y está entre puros presos. Entonces reprendí al demonio, pero dije, en ti está que te arrepientas y una vez que reprendo el demonio, lo puedes hacer. Pero muchas veces no les llega esa luz, están ciegos. Yo le había compartido a ese preso acerca de la semilla de cizaña, que el que siembra la buena semilla es el Hijo de Dios y que el malo es el que siembra la semilla mala, que es la cizaña. La semilla de Dios es la palabra de verdad. La semilla del diablo es la palabra de mentira. Y la palabra de mentira es la que te dice que no te puedes arrepentir. La palabra de mentira es la que dice es que los pensamientos van a seguir ahí. Entonces, esa engendra la cizaña, los malos, los hijos del malo. Entonces, y cuando yo estaba hablando con él y le decía eso y reprendía al demonio, dije, ahora lo puedes hacer. Ya me tenía que ir y le dije, te voy a ver la siguiente semana. Este, pero cuando están así, eh, han, eh, han resistido al Espíritu Santo y por eso no hay luz para ver más. No sirve de nada presionarlos con verdades que Él ya acepta, aunque de hecho contradigan sus ideas equivocadas. O sea, Él decía que es la verdad. Él admite que la buena semilla de Jesús es la verdad y que la mala semilla del diablo es la cizaña, es la mentira. Sin embargo, al momento que lo llamaba yo a que actuara, él decía que no podía. O sea, otra vez como un impedimento, como que no lo puedo hacer, cuando él sabe que sí lo puede hacer. Entonces, está contradiciendo sus ideas equivocadas, pero él todavía está pensando que no lo puede hacer. Cree que todo es coherente y no ve la inconsistencia. O sea, él no podía ver que lo que él me decía con lo que él hablaba o cree, hay inconsistencia. En palabras dice que sí se puede hacer, pero cuando llega a la práctica dice que no se puede hacer. Eso es inconsistente. Y él no lo podía ver. Entonces no se moverá ni se arrepentirá. Todo lo que hice fue reprender al demonio que está en él, dando el beneficio de la duda de que a lo mejor sí está siendo acosado por un demonio y darle libertad para que se arrepienta. Debes tomar las cosas como son, descubrir dónde yacen los pecadores, o sea, en dónde están escondidos y verter la verdad sobre ellos allí, o sea, quitarles ese engaño, esa cizaña que le está impidiendo creer la verdad de Jesús, quitarlo de ahí y sacarlos de sus refugios de mentiras. Es de gran importancia que un ministro descubra dónde se encuentra la congregación y predique en consecuencia, o sea, dónde saber. Al final de la semana pasada hubo una pregunta
de que hay algún hermano que, que él prefiere buscar de Dios a que Dios le dé el mensaje para predicarle a la gente. Eso yo lo hago cuando no conozco la congregación. Entonces no me queda otra, no los conozco, no estoy entre ellos. Pero cuando tengo la facilidad de poderlos conocer, yo voy a preferir hablar con ellos. Por ejemplo, cuando fui a predicarle a este muchacho, yo no sabía dónde estaba. Entonces yo empiezo con algo general. Básicamente, lo único que sé de él es que está en la cárcel. Entonces, de ahí parto, que él ha estado siendo manipulado por la semilla del engaño, la cizaña, y por eso lo llevó a la cárcel. Y que para que él pudiera salir de esa situación, necesitaba dejar ese engaño, de estar escuchando al diablo y empezar a escuchar la palabra de Dios para que pudiera salir de eso, porque si hace lo mismo, seguirá peor, de mal en peor, porque lo único que le ha traído el oír la voz del diablo es llevarlo a la cárcel. Entonces, partí de ahí. Ahorita que ya sé dónde está, que él cree que no se puede hacer, porque básicamente te dice, es que mientras esté en la cárcel, no se puede vivir así. Eh, él, porque los que están en la cárcel es entre puros delincuentes. Y básicamente te dice, tengo que pelear, tengo que defenderme, todos quieren ejercer dominio sobre uno y uno tiene que levantarse para que no ejerzan dominio sobre uno. Entonces, todas esas cosas, dice, no puedo ser como un cristiano porque hay veces que tengo que hacer cosas que no se pueden hacer. Y yo lo entiendo eso, pero dije, cuando tú tienes la vida de Cristo, vas a estar como manso cordero y vas a actuar en mansedumbre en muchas de esas cosas. Entonces, y cuando actúas así, simplemente son las mismas consecuencias de estar en la cárcel. Tú no quieres sufrir las consecuencias de estar en la cárcel, pero es parte de ello. Y dejar lo demás a Dios, a que Dios te defienda y actúe. Entonces, esos son los refugios de mentira que les digo que hay que ver dónde están para poderlos sacar. Si un ministro quiere promover un avivamiento, debe tener mucho cuidado de no introducir controversia. Controversia es, por ejemplo, eh, empezar ahí hablando sobre si la salvación se pierde o no se pierde. Eso es controversia. Yo no necesito que entrar en ese tema. Yo no necesito entrar para nada para buscar la salvación de la gente. Es un tema que yo prefiero entrar a que la gente sepa sobre sus pecados, a que sepa la gente cómo se puede salvar, cómo poder arrepentirse, cómo poder tener fe, cómo recibir la gracia de Dios, todos los temas. Yo ya sé que una persona es capaz de alejarse de Jesucristo porque tiene libre albedrío. Y muchos quieren entrar en ese tipo de temas. Otros quieren entrar en el tema sobre en qué nombre se bautiza. Eso es entrar en controversia. ¿En qué nombre los bautizas? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Eso es entrar en controversia. O sea, ¿en qué día resucitó Jesucristo? ¿Resucitó el domingo o resucitó el sábado? ¿O cuántos días estuvo? Todos son controversias. Yo evito todo ese tipo de controversias porque lo más importante es que la gente abandone el pecado y esté bien delante de Dios. Todo lo demás no importa. Entonces, por eso es que evito ese tipo de cosas. Eso solamente alejará al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, como les digo, quiere convencer de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu de Dios. Convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando yo meto algo distinto a eso,
el Espíritu de Dios se contrista, se aleja, porque no estoy mencionando el tema que el Espíritu de Dios quiere que yo mencione. Si miramos hacia atrás en la historia de la iglesia, desde el principio, veremos que los ministros son generalmente responsables de alejar el espíritu y causar declives mediante la controversia. ¿Qué era lo que buscaban los fariseos con Jesús? Buscaban meter controversia. Y le preguntaban diferentes cosas a Jesucristo. ¿Tenemos que dar impuesto a César o no a César? ¿Daremos o no daremos? ¿Qué quería entrar? En controversia. ¿Qué quería poner? Querían usar palabras de Jesús para después acusarlo de que él está en contra de César. Era lo que querían hacer. Querían entrar en controversia, si resucita o no resucita. Y que si una persona, sacaban un ejemplo hipotético de que si una persona tuvo una esposa y se moría, y luego su hermano se casaba con ella y se moría, y así pusieron 7 hermanos, de quién iba a ser mujer cuando resucitara. Porque ellos querían probar que no resucitan. Entonces Jesús les responde, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, para él, todos viven. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Quiere decir que están vivos, quiere decir que han resucitado. Pero ¿qué buscaban ellos? Meter controversias. Todo el tiempo lo estaban acosando que si él podía o no podía sanar el día sábado. Y era la controversia que ellos traían. Todo eso distraía. La idea es distraer del tema importante, que era la salvación de los perdidos, que era lo que Jesús quería hacer ahí. Son los ministros, son los ministros quienes presentan temas controversiales para su discusión y luego se vuelven muy celosos en el tema y luego ponen en el espíritu de controversia en la iglesia y así se aleja el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la gente empieza a rivalizarse. Estos creen esto, estos creen aquello. Y entonces ya con eso dejan de ver de vista lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La salvación de la gente. Entonces, a mí, las veces que me llegaban preguntándome que en qué nombre bautizaba, y yo dije, a ver, déjame ver primeramente, cómo está tu vida para saber quién es el que me está preguntando en qué nombre bautizaba. Y empezaba a revisar cómo estaba la vida de esa persona. Si ya se había arrepentido del pecado, no se había arrepentido del pecado. Resultó que no se había arrepentido del pecado, esa persona en particular. Y era de los que creen que solo Jesús, que no existe el Padre, que no existe el Espíritu Santo, sino que solo Jesús, que Jesús es el Padre, que Jesús es el Espíritu Santo y Jesús es Jesús. Entonces, cuando ya le demostré por qué no podía vencer el pecado, y le expliqué, mira, es que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y como tú no crees en el Espíritu Santo, no tienes la ayuda para hacer morir las obras de la carne. No tienes la ayuda del Espíritu Santo para que produzca el fruto. Porque Jesús es el Redentor, es salvación, pero el que va a estar con nosotros todos los días, que dijo que me conviene que yo me vaya, es el Espíritu Santo. Y ese tú no lo tienes. Y como tú no lo tienes, no tienes ayuda de Dios para poder hacer vencer las obras de la carne. Entonces, ahí de esa manera pude demostrarle a él la necesidad de creer en ellos. Pero, ¿en qué estaba celoso? Solo Jesús. Y así, cuando ni ellos mismos han sido salvados porque todavía siguen practicando el pecado.